Llevo muchos años como transportista de mercaderías y me atrevería a decir que podría llamarme un veterano de la carretera. A lo largo del tiempo, escuchar relatos paranormales se me hizo algo muy común, pero nunca los había tomado en serio. Esto siempre fue así, hasta que me tocó vivir algo tan traumático que cambió totalmente mi forma de ver las cosas. Por precaución, cada vez que puedo y los plazos de entrega me lo permiten, evito viajar de noche. Más que nada, por lo peligroso que resulta luchar contra el sueño o manejar por caminos pocos cuidados. Sin embargo, aún tomando estas medidas, uno no puede decir simplemente que no. Resulta que debido a unos contratiempos en la empresa, se habían confundido con los días de carga. En otras palabras, estábamos muy atrasados con el destinatario de las cargas. Fue por eso que me llamaron para salir de forma urgente con este pedido. Mi destino era llegar a la capital de San Luis. Como era de esperar, se me hizo de noche mientras viajaba, pero la carretera estaba bastante limpia y se podía ver con buena visión. Iba manejando sin mayores preocupaciones, cuando de repente, a lo lejos, pude ver un rebaño de cabras cruzando por el medio de la carretera. Para evitar cualquier percance, comencé a disminuir la velocidad para dar tiempo a estos animales de atravesar por el asfalto. Pero había algo que me decía que las cosas no marchaban bien. Y en ese preciso instante fue que me percaté que en el medio de estas cabras había una muy negra que sobresalía de las demás por su gran tamaño. Detuve totalmente el tráiler y prendí las luces altas. Miré bien con detenimiento, ya que había algo que me daba una mala espina, y esta situación continuaría poniéndose más extraña. En ese momento abrí muy grande los ojos por la sorpresa de ver cómo estos animales se habían dispersado alrededor de esa gran cabra, formando una suerte de círculo en el medio de la carretera. Y ahí, teniéndola de frente a mí, pude ver mejor el rostro de esta cabra negra. Era espantoso, grotesco, no se comparaba con ningún otro animal que hubiese visto antes. Pero lo que más horror me generaba era verle esos dos grandes ojos que podía notar que los tenía rojos. Un miedo súbito me paralizó. No podía moverme ni apartar la mirada de ese extraño ser. Quería gritar, quería taparme los ojos, salir rápidamente de ese lugar. Pero no había nada que pudiera hacer. Mi cuerpo no me respondía en absoluto. Esos minutos me parecieron eternos, en donde simplemente ese animal y yo nos mirábamos fijamente. Pero de pronto, el silencio se quebró cuando esta cabra comenzó a balar, a hacer ese sonido característico de estos animales. Yo quedé aterrado y comencé a lagrimear del terror al ver cómo esa cabra se paraba en sus dos patas traseras para luego caminar de forma erguida hacia donde yo estaba. Y al estar a metros de mí, comenzó a caminar de izquierda a derecha y a la inversa, sin dejar de mirarme. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido de esas pezuñas en el asfalto, me da una sensación de incomodidad. Y este animal, de forma muy brusca, dio otro balido tremendo y se comenzaba a acercar a mi ventana. Desesperado, reaccioné y tomé el crucifijo que llevo siempre colgado en mi cabina, pero no podía articular palabra alguna, hasta que con mucho esfuerzo pude llegar a balbucear pidiendo ayuda a Dios. En ese momento, recobré el movimiento de mi cuerpo y sin pensarlo, pisé el acelerador y me fui a toda prisa. No me importó llevarme por delante alguna que otra cabra. Lo único que pensaba en ese momento era escapar de ese lugar. Es difícil describir lo que sentía al salir de ahí,
una mezcla de emociones, alivio por un lado y por otro, una sensación de estar siendo perseguido. Cada tanto miraba por los espejos a ver si esta cosa no venía detrás mío. El resto del viaje siguió siendo horrible. Sentía que por momentos me iba descomponiendo, me faltaba el aire y me dolía muchísimo la cabeza. Pero no quería detenerme por nada del mundo. Luego de unos kilómetros, divisé unas cuantas casas y me encaminé para poder encontrar la compañía de otras personas. Necesitaba desahogarme con alguien y contar lo que me había sucedido. Hasta que llegué y me estacioné debajo de uno de los árboles. Casi al instante salió un hombre con un muchacho joven. Salieron y me preguntaron si me encontraba bien, ya que me habían visto bastante pálido. Yo les conté lo que me sucedió, pero extrañamente este hombre no parecía estar sorprendido en absoluto. Cuando terminé de contarle todo, miró al muchacho y le dijo que se fuera adentro, con la excusa de ir a acomodar un poco el cuarto de huéspedes. Estando solos, él me dijo que yo había visto al macho cabrío, al mismísimo demonio, ya que en la zona en la que me lo encontré era muy común que se apareciera. Aquel señor me ofreció su casa para pasar la noche, pero mi mente ya estaba muy carcomida por los pensamientos de opresión. Opté entonces por declinar su oferta y decidí retirarme de la zona. Este hombre me pidió que manejara calmado y que no tratara de pensar en lo que me había pasado, ya que me terminaría sugestionando por completo y esto sería muy peligroso para manejar. Sin más que decir, me despedí y me fui directo hacia la capital. Por suerte, en el viaje no me pasó ningún otro percance. Llegué a mi destino alrededor de las 9 de la mañana. Luego entregué la carga, pero yo estaba en un estado de retardo. No podía creer todo lo que había visto. Al principio decidí no contarle a nadie lo que me había pasado, pues, ¿qué pensarían de mí? Seguramente que estaba loco. Sin embargo, unos días después, decidí contárselo a un grupo de amigos muy íntimos míos. Estos, algo incrédulos, me dijeron que a lo sumo todo fue producto de mi cansancio, pero que por precaución no volviera a pasar por ese trayecto de nuevo. Hasta hoy no pude superar aquello. A veces veo a ese macho cabrío en mis sueños. Sin embargo, luego de eso comencé a acudir muy seguido a la iglesia y puedo decir que hoy mi fe está totalmente renovada. La siguiente es una historia que cuenta de unos camioneros que escuchan que su amigo de adelante le pide ayuda por el radio. Este es el relato. Cerca de las 10 de la noche viajábamos de Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo convoy. Yo venía en el medio y en ese momento noté que a mi compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque y por el radio le dije para que nos orilláramos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos. Este compañero no tenía mucha experiencia. De hecho, solo tenía como un mes que había empezado a trabajar. Además, tenía unos 22 años de edad. Al final le ayudamos a cambiar la llanta y entre plática nos reíamos y todo eso. Cuando en ese mismo momento escuchamos como si dijeran: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y lo demás del resto se escuchaba como murmullos. Los 3 volteamos inmediatamente a ver a nuestro alrededor, buscando a alguien. Yo en ese mismo instante supe que no había sido el único que había escuchado eso. Pero nadie de nosotros dijo nada, así que seguimos cambiando la llanta. Entre bromas y bromas nos volvimos a reír. Pero otra vez volvimos a escuchar lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y después, otra vez, puros murmullos. La risa se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo: ¿Escucharon eso?
Respondimos que sí, que lo escuchamos de hace rato. Les dije que nos diéramos prisa, ya que yo estaba muy nervioso, y al ver las caras de mis compañeros, también noté que estaban tan nerviosos como yo. Entonces nos apuramos, y por momentos escuchábamos pasos, como si más personas nos hicieran compañía alrededor nuestro. Pero nosotros no veíamos nada. Después de cambiar la llanta, seguimos nuestro camino, pero a los pocos minutos noté que el camión de mi compañero, del joven, se hacía de un lado al otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por el radio y él me respondió con una voz muy agitada diciéndome: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Viene la muerte aquí conmigo!». Y después de decir esas palabras, de pronto se detuvo y salió corriendo del tráiler. Nosotros, al bajarnos, vimos a este pobre joven que estaba bien pálido y sudado, muy asustado. Le preguntamos qué es lo que pasó, qué fue lo que lo hizo correr de esa manera. Y él nos dijo que una mujer de cabello rubio estaba sentada en el asiento del copiloto y que le decía: «Te vas a matar, te vas a matar», y que le movía el volante de un lado a otro. Después de eso revisamos el tráiler, pero no encontramos a nadie. El susto que recibió mi compañero fue demasiado, tanto así que nunca más volvió a manejar un tráiler. En un poblado llamado Colorines, cerca de Valle de Bravo, conocí a un viejo trailero llamado Gerardo. Él tenía una hija y por esa razón yo frecuentaba a su familia. En una ocasión, ella me invitó a nadar a un lugar llamado El Cerrillo, y como era de esperarse, fui con ellos. Al regresar a Colorines, el señor Gerardo me empezó a contar historias de sus viajes de trailero. Para ser más preciso, historias de terror. Y de todas las que me contó, les comparto la que más interesante y sorprendente me pareció. Gerardo me dijo: «En una ocasión me dirigía a San Luis Potosí. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando de repente el tráiler se me detuvo en una curva sin razón alguna. Desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo, saqué mis señales y esperé a ver si alguien pasaba. Pero nada. Recuerdo que había una neblina muy espesa y hacía frío, y en un momento de tanto esperar me dormí. Pero de repente me desperté al escuchar que me tocaron la ventana. Me levanté de inmediato para ver quién era, pero solo veía una figura. Miré el reloj y ya eran casi las 4:30 de la mañana. No vi ningún tráiler o algún auto estacionado, así que por seguridad tomé mi bate de béisbol y me bajé. Al salir, aquel sujeto me saludó: «Buenos días, amigo». A lo que respondí: «Buenos días». La persona era un sujeto delgado con sombrero y poncho de colores, típicos de los pueblos. Aquel hombre me dijo: «He revisado su camión mientras dormía. Tenga cuidado, lo pueden sorprender». Yo le respondí: «Gracias, me ha vencido el sueño. ¿Usted es mecánico?». Noté que este hombre sonrió y me respondió: «No, pero he visto casos como este. El camión no tiene agua. Si usted gusta, mi casa está a unos pocos kilómetros de aquí. ¿Por qué no me sigue?». Le dije que no podía dejar el tráiler, pero tenía mis dudas, así que me bajé a ver el radiador, y sí, no tenía nada de agua. Pero cuando lo toqué, sentí que el cofre estaba muy caliente. No tenía otra opción. En esas 2 horas que estuve esperando ayuda, él fue la única persona que pasó por aquella carretera. Entonces seguí a este sujeto, no sin antes pensar cómo era posible que el tráiler siguiese caliente si ya tenía un buen rato parado, y además afuera hacía frío. Aún así, tomé un garrafón y mi bate y comencé a seguir a aquel hombre. Mientras más caminábamos,
nos adentrábamos más hacia el bosque que quedaba al frente de la curva donde había quedado varado. Caminamos durante varios minutos y este sujeto no decía palabra alguna. Iba totalmente callado. Cuando empezaba a aclarecer, comencé a preguntarle si faltaba mucho para llegar. El hombre simplemente negó con la cabeza y siguió caminando, sin hablarme. Yo estaba preocupado, pero necesitaba el agua, así que seguí detrás del hombre. Pero al poco rato volví a preguntarle si faltaba mucho, y aquel hombre se detuvo en seco, y pude notar que estaba junto a una caverna muy pequeña rodeada de árboles y matorrales. Yo permanecí inmóvil y aquel hombre me invitaba a seguir, pero yo no quise hacerlo, y comencé a retroceder. Y de repente, ese hombre comenzó a reírse macabramente y a correr a los árboles. Cuando alcé la vista, pude divisar que estaba parado en una rama, el cual, con una voz estridente, me dijo: Casi me perteneces. De no ser por tu pregunta y tu miedo, hubiese sido mío. En ese momento, noté que estaba a metros de un despeñadero. Del susto me di la vuelta y corrí a toda prisa hasta salir del bosque. Cuando lo hice, vi que había otro trailero y 2 patrullas. Cuando llegué hasta allí, ellos me preguntaron si el tráiler era mío. Yo les dije, sí, me quedé sin agua, eso es todo. Los federales me observaron incrédulos y el otro trailero me preguntó, ¿y consiguió el agua? Respondí que no. Entonces el trailero me dijo que me daría un poco, y el oficial que me había interrogado me dijo que me daría café. Luego de eso, noté que me miraban como si ocultara algo. Entonces el otro oficial me dijo: Vamos, hombre, solo dilo y te creeremos, lo prometo. Yo me quedé sorprendido y les dije de qué me estaban hablando. El otro trailero entonces me preguntó si era nuevo en la carretera, a lo cual les dije que sí. Entonces él dijo: Eso lo explica todo. ¿Ya miraste dónde se detuvo tu tráiler? Cuando miré donde me señaló, quedé entumecido. Al lado del tráiler, justo al dar la vuelta a la curva, habían varias cruces. Este trailero fue hasta allí y señaló una vieja cruz y me dijo: Te presento al anciano del camino, pero creo que ya lo conociste. Luego de eso, los oficiales me pidieron que les contara lo que me pasó, y después de contarles todo, uno de ellos me dijo: Ponga atención, amigo, ahora escuchará la leyenda de este sujeto. Ocurrió hace varios años, cuando se dio la noticia de que un hombre fue encontrado en el despeñadero. A diferencia de todos los encontrados allí, este hombre era un nativo de la región, el cual se informó que salió a traer agua de un pozo que está aquí a la vuelta de la curva. Pero para su mala suerte, por ese lugar se encontró con unos rateros del camino, es decir, atracadores de camioneros. Los rateros le pidieron el agua, pero el nativo se negó. Así que estos malvivientes lo golpearon y lo apuñalaron. Después, lo arrojaron al despeñadero para no dejar ningún rastro. Lo que no sabían fue que un trailero que se paró a hacer sus necesidades los vio en la distancia y este reportó a las autoridades el crimen. Cuando los detuvieron, uno de los implicados era un trailero de esta carretera, que sabía los horarios de las cargas fuertes. Este sujeto fue el que lo apuñaló y lo tiró al despeñadero. Desde entonces muchos traileros han muerto justo aquí, y otros han sido encontrados en aquel despeñadero. Además, cuando el nativo no los estrella, este les saca el radiador y supuestamente después los ayuda. Ya cuando gana confianza con su víctima, lo lleva al despeñadero y ahí los arroja, justo como le hicieron a él. Pero este nativo solo le hace eso a los traileros, ya que solo de ellos hemos encontrado sus cuerpos.
Luego de saber eso, quedé aterrado. Y como era de esperarse, solicité mi cambio de ruta para ya no tener que volver a pasar por esos rumbos. Este relato es de Carlos, quien trabajó por muchos años como camionero. Nos cuenta que en uno de esos viajes hacia la provincia de Córdoba, yendo por la ruta 157, a la altura de una localidad llamada San José de la Dormida, hay un cementerio que está a escasos metros de la carretera. Cuenta que él iba viajando por esta ruta y eran aproximadamente las 1 de la mañana. Esto ocurrió en los primeros días del mes de junio, y dice él que hacía bastante frío. Él iba manejando despacio, llegando hacia una zona llamada Las Salinas. Dice que en un momento sintió como un olor nauseabundo. Alguien que va viajando por la carretera interpreta que este olor es de algún animal muerto, que es lo que de hecho él pensó en aquel momento. Algo que suele ocurrir mucho porque en la vera de la ruta hay muchos animales que son embestidos por los vehículos. Entonces no le pareció algo extraño, pero sí en un momento le pareció como muy fuerte, como asfixiante, tanto que él, a pesar del frío, tuvo que bajar la ventanilla. Pero aún así, aquel olor no desaparecía y lo acompañó por varios minutos, cuando de pronto sintió algo en su cuello. Él reaccionó y se pegó, como cuando uno siente, por ejemplo, que un bicho le camina. Entonces, él reaccionó tratando de sacarse e inmediatamente prendió la luz de la cabina e intentó mirarse el cuello en el espejo que tenía dentro. Un espejo que era grande, que prácticamente no lo usaba, por supuesto, porque tenía la carga del tráiler atrás y no veía nada. Entonces, él se miró por ese espejo y cuando lo hizo, vio detrás de él a una persona que se dio cuenta que se trataba de un hombre, de un anciano. Y en el momento en el que lo estaba mirando, este le puso la mano en el hombro. Él, asustado, se la quitó con su mano y la sacó. Y cuenta que sintió algo rígido, muy frío. E inmediatamente sintió una risa que él la describe como si fuera la de un anciano fumador, de esas personas que tienen dificultades para respirar. Y él comenzó a decirle a esta aparición en voz alta: «No te quiero aquí dentro. Lárgate, lárgate. En nombre de Dios, vete». Y luego comenzó a rezar. Él dice que escuchó toser a esta aparición y que otra vez era como que le tocaba el cabello. Él se hizo hacia adelante y cuando volvió la vista hacia atrás, cuando se dio vuelta para mirar, ya no estaba. Él iba muy despacio, pero comenzó a acelerar para alejarse del lugar. Y cuando lo hizo, vio que alguien cruzaba por la carretera a unos 30 metros delante de él. Cuando él iba llegando, pudo ver claramente que se trataba de ese anciano, que él había visto dentro de su cabina. Pero se dio cuenta que este hombre caminaba en dirección a un cementerio, que estaba a unos pocos metros de la carretera. Un cementerio con unas paredes bajitas, que si uno pasa mirando durante la noche, ni siquiera lo ve. Pero él, con las luces altas del tráiler, sí lo pudo ver. Él dice que este anciano caminó hasta perderse en aquel lugar. Carlos trabajó por muchos años después de eso, y le costaba viajar durante la noche. Igualmente, tenía que hacerlo, pero le costaba mucho, tenía mucho miedo. Así que, en muchas oportunidades, llevaba a algún amigo o alguien para que le haga compañía en esas carreteras solitarias.